Bueno, la vez pasada estábamos conversando, ¿verdad?, de cómo le hacíamos para hacer esta historia de la partición, ¿verdad? Tenía yo el intervalo 0,1 y yo partía el 1 entre 2 a la k y yo formaba la suma S de k, que era 1 entre 2 a la k, la suma desde j igual a 1 hasta 2 a la k menos 1 de f de i, f de j entre 2 a la k, y luego formaba yo la suma SL, que era 1 entre 2 a la L, la suma desde que j va de 1 hasta 2 a la L menos 1, f de j entre 2 a la L. Lo que hacía, cuando L era mayor que k, sumaba yo por bloquecitos, ¿verdad? Cada bloquecito de la L me daba ¿qué cosa? Me daba un bloquecito de la k, cada bloquecito de la L era pequeñito porque la función satisfacía esa cota, y luego sumaba sobre todos los bloquecitos y obtenía que la suma era convergente, porque era de cosita. Entonces teníamos ya una definición particular de lo que era la integral, que es un poquito mejor, ¿verdad? Que es un poquito más abstracta, ¿verdad? Lo que decimos es, bueno, si yo tengo una función que satisfaga que f de x menos f de y es menor o igual que n por x menos y, yo demostré la vez pasada que la expresión era de cosita, ¿de acuerdo? Entonces, yo demostré que bajo la hipótesis de que f de x menos f de y es menor o igual que n por x menos y, bajo esta hipótesis, yo demostré que sk menos sl era menor o igual que 10 a la menos m si k y l eran iguales. Eso es lo que yo hice, ¿verdad? Y al demostrar eso, sabía yo que la sucesión SK converge, y eso por definición, ¿qué cosa va a ser? Va a ser la integral entre A y B, va a ser la integral entre A y B de f de x de x. Entonces, ¿qué acabo yo de probar? Que si me dan cualquier función f de x, donde f de x menos f de y es menor o igual que n por x menos y, entonces el procedimiento de dividir entre 1 entre 2 a la k el intervalo dado, que hace que es un procedimiento que converge, luego entonces puedo definir la integral de esa manera. ¿Estamos todos de acuerdo en ello? Que es desde luego una clase más amplia que la que yo había estudiado hasta el momento, ¿verdad? Porque yo hasta el momento había estudiado algunas funciones que podía sumar la suma, ¿verdad? Y luego había probado el teorema fundamental del cálculo, pero había un hueco, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El hueco que había es que la integral entre A y B tiene que ser igual a la integral entre A y C más la integral entre C y B. Eso lo necesitaba para probar el teorema fundamental del cálculo, y tengo que probarlo, ¿verdad? Entonces estamos construyendo una integral un poquito mejor y saber cuáles son las f's a las cuales les puedo calcular ese límite. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, es bien interesante. Ahora sí, es bien interesante. Bueno, ahora bien, lo que yo quiero es decir, tomemos de vuelta el intervalo 0, ¿sí? Y yo quiero partir este intervalo de una manera arbitraria. x0 es igual a 0, xn es igual a 1, xi menos 1, no necesariamente equidistante, ¿verdad? No necesariamente equidistante, mayor o igual que 0, pero yo quiero que cuando n tiende a infinito, el máximo sobre las i's de xi menos 1 tienda a 0. Yo quiero definir la integral de esta manera, ¿verdad? Que es una manera pues, muy inteligente de hacer las cosas, porque dice, yo parto de qué manera, de cualquier manera, ¿sí? Yo parto de cualquier manera. Luego, ¿qué hago? Hago que el tamaño de la partición sea cada vez más chiquito. Entonces
yo espero que ese procedimiento que haga sea convergente. Si yo hago ese procedimiento, resulta claro automáticamente que puedo yo partir entre A y C más entre C y B, ¿verdad? Porque simplemente tomo C como un punto de mi partición, ¿verdad? Entonces tomo de una, tomo de la otra, y como las particiones son arbitrarias, lo único que me interesa es que el máximo se haga chiquito, pues ya cabe, ¿estamos de acuerdo? Pero tengo que demostrar qué cosa, que bajo la hipótesis esta, pero luego digo, bueno, vamos viendo. Yo siempre, en estos ejercicios anteriores, yo siempre evalué las funciones del lado que es izquierdo, ¿verdad? Pero también me doy cuenta que si mi partición tiende a cero, y eso va a tender a un límite, poco importa dónde evalúe a quién. A F, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿O no mucho? Estamos de acuerdo que lo que yo he hecho es primero dividir en 1 entre n, ¿sí? Y con eso demostré para cierta clase de funciones muy especiales que las sumas convergían simplemente sumando las sumas. En el proceso descubrí el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Luego lo que hice la vez pasada, ¿qué cosa fue? Fue demostrar que si me tomo cualquier f que satisfaga la cota f de x menos f de y es menor que m por x menos y, y yo tomo una partición de 1 entre 2 a la k, y los valores de la función siempre del lado izquierdo, demostré que esa sucesión como era de Cauchy, y luego entonces la integral para cualquier función de esas existía cuando yo la definía partiendo de forma pareja y haciendo que el valor de la función en el punto izquierdo de la partición. ¿Estamos de acuerdo que eso es lo que hemos hecho? Ahora lo que voy a hacer va a ser, bueno, ya quiero dejar a la partición completamente libre solamente con esta condición, ¿sí? Solamente con esta condición. Y entonces lo que yo quisiera demostrar ahora es lo siguiente, que si f de x menos f de y es menor o igual que m por x menos y, si esto pasa, entonces yo tomo el intervalo 0, 1, parto de cualquier manera posible, ¿verdad? ¿Sí? Siempre y cuando el máximo sobre la sí de xy menos 1 tienda a 0. Entonces yo quiero convencerles que el límite, cuando n tiende a infinito, de la suma desde y va de 1, y va desde 0 hasta n, ¿verdad? Porque x0 es igual a 0, x es igual a 0, de f podría yo decir de xy por xy menos 1. Ahora me veo forzado a escribir xy menos 1, porque no es el mismo, ¿verdad? Ese número va a ir cambiando dependiendo de cada que parte, dependiendo de cada partición, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora f de xy estoy evaluando del lado que es izquierdo. Quisiera demostrar que este límite existe. Si este límite existe, lo llamaré la integral entre 0 y 1 de f de x de x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiero demostrar que bajo esta hipótesis este límite existe, ¿sí? Bajo esta hipótesis este límite existe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué he demostrado hasta el momento? Que bajo esta hipótesis este límite existe siempre y cuando, es un caso particular, ¿verdad? Si la diferencia es 1 entre 2 a la n, entonces el límite existe. Pero yo digo, bueno, no, yo quiero que sea como para cualquier subdivisión, siempre y cuando la subdivisión se haga que chiquita. Y entonces aquí se lee, como hacen los físicos, esta cosa se vuelve una diferencial infinitésima de x, ¿verdad? Yo qué sé, es eso. F se vuelve f de x y el símbolo sigma se corrompe en la integral, ¿verdad? Pero eso es lo que decía Leibniz. Textual. Ahorita les causa risa, ¿verdad?
Pero textualmente Lario decía eso, que las D, las X, él llamaba esto delta XY, ¿verdad? Él llamaba esto delta XY, ¿sí? Y él decía que las delta XY en el límite se volvían de X. ¿Quién sabe qué quería decir eso, verdad? Pero él decía eso, ¿verdad? ¿Sí? Y la suma, pues se hacía así, ¿ya? Para dar a entender que sumaba muchas y muchas y muchas y muchas, y cada vez más y más y más y más, ¿verdad? Pero eso es bueno. En las matemáticas hay que cuantificar, ¿verdad? Y yo te estoy diciendo lo mismo. ¿Cuántas sumo? Sumo n, que son bien chiquitas, pues sí. El máximo tiende a 0, donde yo sé qué cosa significa tender a 0, ¿verdad? Es el máximo. Y luego, pues si ese límite existe, a ese límite lo llamo la integral, ¿verdad? Entonces es lo que estamos haciendo. Pero bueno, resulta también claro que si yo evalúo en el lado izquierdo f de x, pues está muy bien, pero si esta partición se vuelve chiquitita, pues realmente no importa si evalúo en el lado izquierdo, en el lado derecho o en cualquier punto que está en el medio, ¿verdad? Entonces a mí me gustaría ver que esta suma converge donde xy estrella es mayor o igual que xy menor o igual que xy, bueno, xy menos 1 menor o igual que xy. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice? Yo voy a formar la suma evaluando en cualquier punto intermedio, ¿sí? Evaluando en cualquier punto intermedio, y voy a hacer que el máximo elemento de la partición, ¿a dónde vaya? A 0. Y entonces quiero convencerlos que esa suma va a un límite, ¿verdad? Hemos dado mucha evidencia experimental de que eso sucede. ¿Cuál es la evidencia experimental que hemos dado? La suma directa de qué cosa? De 4 o 5 sumas que hicimos hace una eternidad en aquel salón así, infame, ¿verdad? ¿Sí? Y el que hicimos ayer del 1 entre 2 a la k en abstracto, ¿verdad? Entonces, toda la evidencia experimental a qué apunta, a que este resultado es cierto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un argumento analítico que diga que efectivamente es cierto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la dificultad analítica con la que me voy a encontrar? Es la dificultad que ya hemos discutido. Es la dificultad, bueno, a esta altura del juego resulta claro que yo llamaré Sn la suma de estas cosas desde J va de 1 hasta n, esto lo llamaré Sn, y tengo Sn, ¿verdad? Sn será la suma hasta n. La partición Sn es esta, y la partición Sn pues es otra, ¿verdad? Son diferentes aquí las particiones. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Entonces tengo que comparar en una partición y otra, ¿verdad? ¿Se acuerdan con un entre 2 a la k que hicimos? Sumaba todos los chiquitos dentro de un intervalo más grandote y los consideraba como 1 y iba comparando, ¿se acuerdan? Pero cuando las particiones están dando la vuelta, pues no puedo, ¿verdad? No puedo, ¿sí? Entonces no voy a poder demostrar directamente que esa expresión es de Cauchy cuando la partición está bailando, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Fijamos la partición y lo probamos, ¿no? Ahora, la pregunta aquí hay como que dos maneras de proceder. Hay dos maneras de proceder. Una es decir lo siguiente: si yo tengo cualquier partición, siempre puedo hacer una con 1 entre 2 a la k que sea que más fina, ¿verdad? Eso sí lo puedo hacerlo porque me fijo en el máximo intervalo y ¿qué hago? Hago una entre 2 a la k, ¿verdad? Que sea más que más. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, si la más finita, entonces tengo esta que es más finita, y puedo hacer 1 entre 2 a la k que sea ligeramente que más que
más gruesa, ¿verdad? ¿Puedo? ¿O no? Vamos bien. Una cosa que, ¿se acuerdan que les había dicho yo que como estábamos subiendo las notas ahí a la tele y todo aquello, ¿no? Que una posibilidad era que algunos de ustedes pues juntaran estas notas, las pusieran en limpio para luego tener su nombre enfrente, ¿verdad? Yo de ustedes. ¿Sí? No sé qué tanto hayan hecho de eso. ¿Alguien ha hecho algo de eso? Ha estado demasiado ocupado, ¿verdad? Si los traes así, fuerte, ¿verdad? Bueno. Por si alguien lo quiere hacer en las vacaciones, esta es una cosa que yo nunca he visto hecha explícitamente en los libros de texto. ¿Sí? Entonces lo voy a medio hacer aquí para que ustedes, ¿cómo se llama? Traten de ponerlo en limpio y los que quieren me lo entregan, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Supónganse que yo tengo una partición XY menos XY menos 1, donde esto va a 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿yo qué sé? A mí me gustaría poder hacer qué cosa. Si XY menos XY menos 1 tiende a 0, ¿yo qué sé? Yo qué sé. ¿Vale? Sí, pero está claro. Pero ¿yo qué hice la vez pasada? Usé una partición muy especial. ¿Usé quién? 1 entre qué? 1 entre 2 a la K. Y esa la agarramos completita, no tenía para dónde hacerse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era 1 entre 2 a la K y siempre es fácil. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me gustaría hacer? Supónganse que yo tengo la sucesión Sn, la que está asociada con esta partición, ¿verdad? ¿Sí? Supónganse que Sn la pudiera yo hacer menor o igual, ¿verdad? La pudiera yo ensándwichar, ¿verdad? ¿Entre quién y quién? Entre S, que correspondiera a 2 a la K, ¿verdad? Que pudiera, y ensándwicharla entre otra S que correspondiera a 2 a la M. ¿De acuerdo? Ahí vamos. Supóngase que pudiera yo encontrar una relación entre K y M, ¿sí? Que ese fuera el caso, ¿sí? Eso está en veremos, ¿verdad? Pero supóngase que yo la encuentro. Yo que demostré en la clase pasada. Convergen, ¿verdad? Entonces al animalito del medio, por el tema del sándwich, no es que va a quedar más que qué. Entonces ya habría yo acabado, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de alguna manera esto me hace ver que esto de las particiones así todas chorreadas, las puedo controlar. Bueno, no es lo que no sé, eso es lo que hay que ver. ¿Las podré yo controlar por esto? ¿Podré yo controlarlas por esta cosa? ¿Podré yo controlarlas por esta cosa? ¿Podría controlarlas por eso? Fíjense que preguntan a alguien que la entiendo. Esto, el S2 a la K, es la manera de hacerlo computacionalmente. Digo, si yo voy a hacer una cosa computacionalmente, de loco, ¿verdad? Voy a hacerla a lo loco a cada vez, ¿verdad? Si lo que hago 1 entre 2 a la K, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, y de alguna manera tengo yo la convicción que con 1 entre 2 a la K debo ser capaz de hacerlo
Todo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque suena muy razonable. Si una cosa se hace chiquita, pues yo la puedo acotar por abajo y por arriba por una potencia de 2, ¿verdad? ¿Será cierto eso? ¿O no? Como que pareciera ser que sí, ¿verdad? Supóngase que hago eso, entonces ya habré yo acabado, ¿verdad? Excepto por un detalle. Excepto por un detalle. Lo que yo no he hecho es convencerlos, ¿verdad? Es convencerlos que, fíjense, que mi SN, ¿qué tiene? Mi SN tiene esta evaluación en el medio y las otras S tienen la evaluación siempre en el lado que es izquierdo. Entonces, probar esa desigualdad no va a ser trivial. Si yo pruebo esa desigualdad, pues ya acabé. En cuanto a la relación que tienen que guardar K y M, evidentemente que K tiene que ser mayor que ¿qué? K tiene que ser menor que M, ¿verdad? Eso lo podemos hacer por una sucesión de S2. Bueno, en M sería por la izquierda y S quedaría en el centro. Claro. K tiene que ser mayor o menor que M. A ver, ¿quién vota? No sé cómo la votación. Vamos a ver. K mayor que M. ¿Quién vota por K mayor que M? Levante la mano. 1, 2, 3. ¿Quién se anima? 4. K mayor que M son 4. K menor que M. 1. Hay, como se dice, una ostensible mayoría. El resto está inde. Si tú parece ganar esta, ¿verdad? Aquí hay como 14, ¿no? Entonces, una ostensible mayoría, ¿verdad? Tú vas a aplicar una prueba estadística y hacer ver que es significativo, ¿no? Como hacer de las encuestas, ¿no? Esto, entrevistan a 4 gatos y sí es maravilloso, ¿no? Uno 14 sí, 4 no, digo, fueron 18, pero son 100, los demás no les preguntan, vamos, ¿no? Esto. Entonces parecía ser, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Yo creo que K tiene que ser menor que M. ¿Por qué? Porque fíjense, si yo parto, ¿verdad? Y tomo 1 entre 2 a la K, donde ¿qué debe de suceder ahí? La verdad tengo que satisfacer alguna otra igualdad, ¿verdad? ¿Qué cosa tendría que suceder? ¿Qué cosa tendría que suceder? Vamos. Vamos bien. Creo que por eso esta explicación no viene en los libros, porque es muy constructiva y es la posada. Luego que ilustra mucho varios. Porque hay una de 3 renglones con supremos e ínfimos que uno nunca entiende, ¿verdad? También la vamos a hacer. ¿Sí? Pero no tiene sentido hacer una demostración elegante de 2 renglones si uno no entiende un juego, ¿verdad? Es como uno va a la tienda, ¿no? Si yo les pongo un traje a la moda, es patético, ¿verdad? Sí, entonces no hay algo que me venga, ¿no? No tiene sentido. Hay que hacer algo que intentamos, ¿sí? Cosas elegantísimas. Fíjense qué chistoso. Ustedes ven ahí en la televisión a alguien elegantísimo, a James Bond, por decir esas cosas. Que la forma es un delincuente, no me importa. O quién sacó el Oscar, cualquiera de las no importa. Uno ve elegantísimo, si luego uno va y compra la misma ropa en Liverpool y no se ve el espejo, uno ve, ¿verdad? ¿Sí? Así es, esto de la elegancia es muy relativo. Es muy relativo. Una cosa puede ser elegantísima en quien sea y puede venirme mal a mí, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Aquí con el cálculo yo puedo haber hecho una
demostración impecable de 4 renglones con ínfimos y supremos, que usted lo entra por uno eje, pero sale por la otra. ¿Qué es lo que generalmente pasa? ¿Verdad? A menos que no estén muertos de miedo por el examen, porque se las voy a preguntar, entonces la aprenden de memoria y se les quedan. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo no quiero que pase eso, ¿sí? No estoy siguiendo el camino tortuoso, ¿sí? No sé, a ustedes no les gusta tanto, ¿verdad? ¿Les gustan más las cosas zigzag? ¿O les gustan más las cosas tortuosas, ¿sabes? ¿Vale? Una combinación. Cosas políticas, tiene usted una larga carrera. Entonces, vamos bien. Yo voy a partir, y aquí está xy menos 1, y aquí está x. Para ensanguichar, ¿qué quiero? Primero que nada, quiero construir, ¿qué cosa? Me fijo en el máximo de xy menos xy menos 1 al nivel n. Ya tengo n en la subdivisión, ¿verdad? Entonces me fijo en el máximo de xy menos xy menos 1, ¿sí? Entonces, siempre hay un 1 entre 2 a la n que es menor que el máximo de xy menos xy menos 1. Eso siempre pasa, ¿verdad? Siempre hay uno que es más chiquito. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, siempre hay uno que es más chiquito. Y también es claro que siempre hay uno que es más grandote, ¿verdad? En particular, el 1 entre 2 a la n es 1, pero es más grandote, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí voy a poner el 1 entre 2 a la k, que sea el más cercano al 1 entre 2 a la n, que satisfaga la desigualdad de este total, ¿verdad? Entonces, esa es la relación entre k y n. Entonces, dado el máximo, ¿qué hago? Encuentro a quién. Esa es la pregunta que usted hacía. ¿Cuál es la relación entre k y n? Dado el máximo, encuentro a n. Dada n, encuentro a k. Como la primera potencia después de, digamos, antes que n, de suerte tal que sea mayor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya encontré a k y ya encontré a n en función de quién, de la partición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro el punto? Muy bien. Muy bien. Tú ya encontré. Ahora tengo que comparar, ¿verdad? Tengo que comparar. ¿Qué tengo que comparar? Tengo que comparar el término f de xy estrella multiplicado por xy menos 1. Tengo que compararlo, ¿vale usted? Si m, claro, si m es más grande que k. Voy a coger, fíjense qué voy a hacer. Usted me da la partición, como es un número finito, encuentre el más grande. ¿Sí? Encuentre ese máximo. ¿Sí? Encuentro el primer número, 1 entre 2 a la n, menor que ese valor. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que sea un milésimo, la partición, el máximo de la partición sea un milésimo, ¿sí? Y entonces, ¿qué hago? ¿Cuánto valdrá n? 2 por 4 por 2 otros 16, 32, 64, 128. N valdrá 7, ¿verdad? Entonces pongo que ese máximo es mayor que 1 entre 2 a la 7. 2 a la 8, ¿verdad? Porque 1 entre 2 a la 8 es menor que 1 milésimo.